Imaginemos por un momento que caminamos con Jesús y sus discípulos hacia el norte de Galilea. Poco a poco el paisaje comienza a cambiar. Delante de ellos se levanta el monte Hermón. Hay abundante agua, manantiales que brotan entre las piedras, vegetación y una enorme pared de roca que domina el lugar. Han llegado a una región muy distinta de los pueblos de Galilea donde normalmente vemos a Jesús predicando. El lugar se llamaba Cesarea de Filipo. Hoy lo conocemos como Banias, en el norte de Israel, al pie del monte Hermón. Se encuentra aproximadamente a 170 kilómetros en línea recta al norte de Jerusalén. En tiempos de Jesús era una región de frontera, muy cercana a territorios no judíos y marcada también por la cultura griega y romana. Pero había algo todavía más llamativo. Junto a aquella enorme pared de roca existía una gran cueva y diversos lugares dedicados al culto pagano. La zona era conocida particularmente por el culto al dios Pan. Podemos imaginar lo impresionante que debió resultar para un judío creyente encontrarse allí, rodeado de imágenes, templos y símbolos dedicados a otros dioses. Y es precisamente en este escenario donde ocurre uno de los momentos más importantes de todo el Evangelio. Jesús está caminando con sus discípulos y les hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Dicho de una manera más sencilla, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién creen ellos que soy? Los discípulos comienzan a responder. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías. Otros piensan que Jeremías o alguno de los antiguos profetas ha regresado. Jesús los escucha, pero entonces cambia completamente la pregunta. Ya no quiere saber qué dicen los demás. Ahora los mira directamente a ellos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es como si les dijera, después de haber caminado conmigo, después de haber escuchado mis palabras, después de haber visto lo que hago, ¿quién creen ustedes que soy? Ahora ya no basta repetir la opinión de otras personas. La respuesta tiene que salir del corazón. Por un instante podemos imaginar el silencio entre los discípulos. Y entonces Simón da un paso al frente. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es una respuesta extraordinaria. Pedro reconoce en Jesús mucho más que a un maestro o a un profeta. Reconoce al Mesías esperado. Y Jesús le responde, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después pronuncia unas palabras que marcarán para siempre la vida de Simón. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Simón recibe ahora una misión expresada incluso en su nombre. En la lengua hablada por Jesús, la palabra Kefa significa roca. Pedro será la roca. El Papa Benedicto XVI explicó que Jesús no le da esta misión porque Pedro sea humanamente perfecto, ni porque sea el más fuerte de todos. Su misión está relacionada con la fe que acaba de confesar, una fe que viene de Dios. Y si volvemos a mirar el lugar donde ocurre esta escena, las palabras de Jesús adquieren una fuerza visual extraordinaria. Una inmensa pared de roca, una profunda cueva, antiguos lugares de culto dedicados a divinidades paganas. Y allí Jesús anuncia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. El Evangelio no nos dice que Jesús señalará aquella gran roca mientras hablaba. No podemos afirmarlo. Pero resulta difícil contemplar aquel paisaje sin imaginar la enorme fuerza que aquellas palabras pudieron tener en semejante lugar. Frente a los poderes de este mundo, frente a los antiguos dioses, frente a una enorme masa de piedra, Jesús anuncia algo nuevo, su iglesia. Y Pedro recibe una misión fundamental dentro de ella. Hasta aquí todo parece extraordinario. Pedro ha reconocido al Mesías, ha sido llamado roca, ha recibido las llaves del reino. Pero la historia de Pedro todavía no ha terminado. Y aquí comienza quizás la parte más hermosa de su vida. Porque Pedro no era una roca perfecta. Era un hombre como yo, entusiasta, generoso, impulsivo, capaz de grandes palabras, pero también capaz de tener miedo. Algún tiempo después, cuando Jesús anuncia que llegará el sufrimiento, Pedro está convencido de que será capaz de permanecer siempre a su lado. Incluso llega a decir que, aunque los demás abandonen a Jesús, él no lo hará.
Está seguro de sí mismo, cree conocer la fuerza de su propio amor. Pero llegará la noche de la pasión. Jesús será arrestado, y Pedro se encontrará en Jerusalén, en un patio, calentándose junto a un fuego de brasas. Alguien lo reconoce. ¿Tú no estabas también con Jesús? Pedro tiene miedo. No lo conozco. Otra persona insiste, y Pedro vuelve a negarlo. Una tercera vez le preguntan, y Pedro vuelve a decir que no conoce a Jesús. 3 veces. El hombre que en Cesarea de Filipo había proclamado, «Tú eres el Mesías», ahora dice, «No lo conozco». Y entonces canta el gallo. Pedro recuerda las palabras de Jesús y llora. La roca ha descubierto su propia fragilidad. Pero esta historia no termina con las lágrimas de Pedro. Después de la muerte y resurrección de Jesús ocurre algo maravilloso. Volvemos al norte, volvemos al mar de Galilea, llamado también mar de Tiberíades. Es de madrugada. Los discípulos han estado pescando, y en la orilla hay alguien esperándolos. Es Jesús resucitado. Ha preparado un fuego de brasas, hay pescado, hay pan, y ese detalle del fuego es profundamente sugestivo, porque el Evangelio de San Juan nos había mostrado a Pedro junto a otro fuego de brasas la noche de sus negaciones. Ahora aparece otro fuego, pero esta vez ya no es de noche, está amaneciendo. El primer fuego fue testigo del miedo de Pedro, este segundo fuego será testigo de su restauración. Jesús no comienza reprochándole su pecado, no le dice, «Pedro, ¿cómo pudiste hacerme eso?». No le exige que se justifique. Después de comer, simplemente lo mira y le hace una pregunta. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Para comprender toda la belleza de esta conversación, hay un pequeño detalle del texto griego del Evangelio de San Juan que merece ser explicado. San Juan utiliza 2 verbos diferentes relacionados con el amor. Uno es agapao, y ahí viene la palabra ágape. En la interpretación que destacó el Papa Benedicto XVI, este verbo puede expresar un amor pleno, total, un amor que se entrega sin reservas. El otro verbo es fileo. Está relacionado con la amistad, el afecto cercano, el cariño humano y sincero. De esa misma familia de palabras viene filía. No debemos pensar que estas 2 palabras siempre tengan significados completamente separados. En el griego del Nuevo Testamento pueden tener usos que se acercan entre sí. Pero el Papa Benedicto XVI vio en el cambio de palabras de esta conversación una enseñanza espiritual especialmente hermosa. Jesús pregunta primero, en cierto modo, «Pedro, ¿me amas con un amor total?». Pero Pedro ya no es aquel hombre que estaba tan seguro de sí mismo. Ya sabe de lo que es capaz. Ya conoce su debilidad. Por eso responde humildemente, «Señor, tú sabes que te quiero». Es como si Pedro dijera, «Señor, ya no me atrevo a prometerte un amor perfecto. He descubierto que soy débil, pero tú sabes que te quiero». Jesús vuelve a preguntarle, «¿Me amas?». Y Pedro vuelve a responder, «Señor, tú sabes que te quiero». Entonces llega la tercera pregunta, y algo cambia. Jesús utiliza ahora la palabra de Pedro. Es como si descendiera hasta donde Pedro se encuentra. «Pedro, ¿me quieres?». Y el Evangelio nos dice que Pedro se entristeció porque Jesús se lo preguntaba por tercera vez. 3 preguntas, como aquellas 3 negaciones. 3 veces había dicho, «No lo conozco». Y ahora, 3 veces, Jesús le permite responder desde el amor. Pedro está triste. Seguramente recuerda aquella noche. Recuerda su miedo. Recuerda sus promesas. Recuerda cómo había confiado demasiado en sus propias fuerzas. Pero ahora ya no hace grandes promesas. No dice, «Yo jamás volveré a fallarte». No dice, «Yo te amo más que todos los demás». Dice algo mucho más humilde. «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». ¡Qué extraordinaria diferencia! Antes, Pedro confiaba en lo que él creía saber acerca de sí mismo. Ahora confía en lo que Jesús sabe de él. «Señor, tú conoces mi corazón mejor que yo mismo». Y aquí encontramos una de las enseñanzas más consoladoras de este encuentro. El Papa Benedicto XVI explicó que parece ser Jesús quien se adapta a Pedro,
Y no Pedro quien consigue inmediatamente elevarse hasta el amor perfecto que Jesús le pide. Jesús desciende hasta la pobre medida del amor de Pedro, pero no para dejarlo allí. Lo recibe para hacerlo crecer. Jesús acepta el amor imperfecto que Pedro puede ofrecerle en ese momento. Y entonces ocurre algo todavía más sorprendente. Después de cada respuesta, Jesús le confía una misión. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Jesús no dice, cuando seas perfecto, volveré a confiar en ti. No dice, primero tendrás que demostrarme que nunca volverás a equivocarte. Lo perdona, lo levanta y vuelve a confiarle su rebaño. Esto cambia profundamente nuestra manera de entender a Pedro. Cristo no edifica su iglesia sobre un hombre porque ese hombre sea impecable, la edifica sobre un hombre que ha aprendido que necesita la gracia de Dios. Un hombre que ha caído, que ha llorado, que ha sido perdonado y que ahora ama de una manera más humilde y más verdadera. La roca ya no es la autosuficiencia de Pedro. La verdadera fuerza de Pedro será Cristo sosteniéndolo. Y todavía queda una última sorpresa. La conversación junto al lago termina con otra llamada. Jesús le dice, sígueme. Es la misma invitación que había comenzado años antes junto al mar de Galilea, pero ahora Pedro sabe mucho mejor lo que significa. El hombre que tuvo miedo delante de unas pocas personas llegará un día a entregar su propia vida por Cristo. Aquel amor pequeño y temeroso irá creciendo, la gracia hará su obra, y el discípulo que una noche había dicho, no lo conozco, terminará dando su vida por aquel a quien ama. Muchos años después, la historia de Pedro llegará hasta Roma, y allí, sobre su memoria y su testimonio, se levantará la gran basílica de San Pedro. Alrededor de su enorme cúpula pueden leerse todavía hoy las palabras de Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y así podemos contemplar toda la historia. En Cesarea de Filipo, tú eres el Mesías. Pedro recibe el nombre de roca. En Jerusalén, no lo conozco. La roca descubre su debilidad. Junto al mar de Tiberíades, Señor, tú sabes que te quiero. La roca descubre la misericordia. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. El hombre perdonado recibe nuevamente su misión. Pero quizás la historia no termina con Pedro, porque las dos preguntas que Jesús le hizo siguen llegando hoy hasta mí. ¿Quién dices tú que soy yo? Y, ¿me amas? Quizás mi amor tampoco sea perfecto. Quizás también yo he prometido cosas que después no pude cumplir. Quizás también he tenido miedo. Quizás he fallado. Pedro me enseña que Jesús no necesita que yo finja ser más fuerte de lo que soy. Puedo decirle simplemente, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Porque Cristo puede tomar incluso mi amor pequeño, herido e imperfecto, perdonarlo, hacerlo crecer y convertirlo en una vida entregada, como hizo con Pedro. Y por eso, al terminar esta historia, también yo quiero dirigirme a Jesús y decirle, Señor Jesús, tú conoces mi corazón, tú conoces mi fe, pero también mis dudas, conoces mi deseo de seguirte, pero también mis caídas y mis miedos. Cuando confíe demasiado en mis propias fuerzas, enséñame a poner mi confianza en ti. Cuando te falle, no permitas que me aleje de tu misericordia. Cuando mi amor sea pequeño, recíbelo como recibiste el amor de Pedro. Hazlo crecer, hazlo más sincero, hazlo más generoso. Dame la gracia de poder decirte, con la humildad de Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y cuando me preguntes, ¿quién dices tú que soy yo? Dame la fe para responder, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Señor Jesús, fortalece mi fe. Levántame cuando caiga. Enséñame a cuidar de las personas que pongas en mi camino. Que mi debilidad nunca me haga olvidar que tu gracia es más fuerte y que, como Pedro, pueda seguirte cada día con un amor más humilde, más verdadero y más fiel, hasta el final. Amén.